Tardes, sean todos y todas bienvenidas al Foro Juventud Veracruzana Anticorrupción. En esta ocasión tenemos la mesa de propuestas 5, corrupción electoral. Aprecio mucho la invitación de la comisionada presidente Almadelia, organizadora de este foro, y por su presencia al doctor José Guadalupe Castro. Los participantes de este día serían Sergio Alcántara Chávez, Almadelia Belén Arenas Ochoa, Fátima Ortiz González, Eloy Ramírez Muñoz. Alan se va a integrar un poquito más tarde y Néstor Sosa Peña. De mi parte agradezco mucho la participación y el trabajo que todos los jóvenes están aportando a los distintos foros que se han venido desarrollando a lo largo del mes pasado y este mes. La intervención en este momento será una intervención máximo de 3 minutos en el que cada participante expondrá su opinión respecto al tema a tratar. Me permito leer en orden alfabético los CVs y en esa forma irán interviniendo cada uno de los participantes. Tengo el gusto y agradezco a Sergio Alcántara Chávez, estudiante del 8º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, estudiante de 8º semestre de Sistema Abierto de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Ha cursado diplomado en litigio estratégico con perspectiva de género, curso taller sobre defensa y difusión de los derechos humanos, curso sobre derechos humanos, geopolítica y gobernanza y gobernabilidad, entre muchos otros. Fue Premio Estatal de la Juventud 2018 en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia. Reconocido como uno de los líderes de México por Students for Liberty Grupo Salinas y Caminos de la Libertad. Diputado juvenil por el 26 Distrito Local Electoral del 14 Parlamento de la Juventud en el 2018. Ha participado en diversos concursos de debate oratoria a nivel local, regional, estatal y nacional, obteniendo los primeros lugares. Presidente fundador del Ateneo Nacional de la Juventud AC, Capítulo Veracruz, fundador interino de consultores en la comunicación estratégica, consultoría especializada en estrategia de comunicación y operatividad política. Socio de Politic 4.0, centro especializado en formación de política. Presidente de jóvenes de la Asociación de Redes Sociales Progresistas, becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, así como en Unidad de Género de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Fue asesor en el Congreso Legislativo del Estado de Veracruz, auxiliar del Frente Nacional para la Sororidad Colectivo que impulsa la ley Olimpia en México. Es un gusto presentar y le dejo la voz a Sergio Alcántara Chávez. Estimado Sergio, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que tenemos de expresarnos a través de estos foros que son muy importantes. Pues entremos entonces en el tema de la corrupción electoral. Pero habría que hacer unas precisiones antes de comenzar la narrativa de estas propuestas que nosotros tenemos como jóvenes. En primer lugar, es que la corrupción es el segundo problema que los mexicanos perciben como uno de los mayoritarios en México. El primero es la inseguridad. Esto de acuerdo a lo que dice el INEGI, encuestas como el ENSIC de 2015 y 2017, Reforma con su encuesta de MSCI de 2019, apuntaban que el primer gran problema que enfrentan los mexicanos es la inseguridad. Y el segundo gran problema que se percibe entre la sociedad es la corrupción. Cuando nosotros tenemos que en la opinión pública esta capacidad de narrativa y de opinión pública evoluciona a través de considerar un grave problema la corrupción, estamos en un momento crítico al interior del sistema electoral, al interior del sistema cultural y político mexicano cuando hablamos acerca de corrupción.
También los medios de comunicación, hay estudios que indican que la captura de los medios de comunicación en casos de corrupción aumentó un 100%. ¿Y a qué deriva esto precisamente? Bueno, el estudio de Costas del año 2012 nos indicaba que existe un voto de castigo de la ciudadanía, con diferentes matices y diferentes perspectivas, en donde la corrupción influye para que los ciudadanos sean castigados de manera dura y de manera precisa al emitir un sufragio. Es decir, cuando el candidato está inmerso en un caso de corrupción, cuando el candidato no tiene la capacidad de demostrar honestidad a la ciudadanía, se le han comprobado casos de corrupción, se le ha hecho hincapié en que la persona lamentablemente está capturando ciertos beneficios a través de las instituciones, la ciudadanía responde. ¿Y cómo responde la ciudadanía? Con un voto, que es el voto del castigo. Es decir, no votamos por ti y trataremos de votar por el que nos parezca quizá más honesto o por el que parezca ser más honesto, como ha sucedido en las elecciones, por ejemplo, de 2018, en donde se eligió un candidato que operaba en términos de una honestidad. No estamos para discutir aquí si así lo es o no lo es, pero que operaba en ese término. Y por último, decir que 7 de cada 10 de los mexicanos consideran que el más corrupto de todos es el gobierno. Y en esta circunstancia y en ese hecho de inmiscuir al sistema político y al sistema electoral en el margen de la corrupción, estamos dándonos cuenta que la ciudadanía está harta, está cansada de un sistema totalmente corrupto. Nos preguntaríamos también si en este sistema participaría, por ejemplo, las instituciones y los ciudadanos. Me parece que es un cúmulo de situaciones que derivan en la corrupción electoral y específicamente ¿de qué trata la corrupción electoral? Bueno, de la emisión de los sufragios, de la captura de esos sufragios, las capturas de las instituciones que se encargan de salvaguardar las cuestiones de la cuestión electoral en México. ¿Y qué podemos decir en el tema? Bueno, que sucintamente los ciudadanos somos capaces de contener la corrupción porque no es un tema cultural, sucintamente, y que lo que debemos hacer es participar. Muchas gracias, Sergio. Tengo el gusto de presentar a la señorita Ana Belén Arenas Ochoa. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en el 2013. Accesó al programa de movilidad estudiantil con la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2012. Ha participado como ponente en congresos nacionales en la Asociación Institucional de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana e internacionales en el Centro Iberoamericano de la Construcción con tierras sobre arquitectura vernácula, sustentable y urbanismo desde el 2010. Es empresaria en el sector ferretero desde el 2014, empresaria en la construcción con la constructora Huasteca Veracruzana, realizando distintos trabajos de obra pública privada en los municipios de Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Tuxpan, Osulama y Pajapan. Ha sido candidata a diputada federal del distrito Pánuco, secretaria estatal de Veracruz de las Juventudes de Izquierda y actualmente es presidenta del Ateneo Nacional de la Juventud, capítulo Veracruz, y también es integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT. Sea bienvenida, estimada Alma Belén, y tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Les agradezco a todos, bueno, de entrada a la maestra Madelia que me haya invitado hoy a este foro y a mis compañeros con los que hoy comparto esta mesa, pues creo que va a ser un tema muy extenso, pero al mismo tiempo es un tema, como ya bien lo comentaba mi amigo y compañero Sergio, pues preocupante, ¿no? No nada más para nosotros como jóvenes, sino en general para la ciudadanía, pues la corrupción es ahora sí que ese fenómeno que, pues al que como mexicanos, como ciudadanos, pues le achacamos todos nuestros problemas, sin embargo, pues pocas veces como ciudadanos propiamente, porque recuerden que antes de ser políticos también somos ciudadanos, y como ciudadanos pocas veces le entramos a combatir realmente la corrupción. Entonces creo que hoy vamos a tener un interesante diálogo, y pues muchas gracias una vez más por la invitación, y aquí estamos.
Gracias a ti, muy amable. Tiene el uso de la voz Eloy Ramírez Muñoz, actualmente estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Ha obtenido premios a nivel estatal en oratoria y declamación. Primer lugar en el concurso de Historia de México, Zona 01, Veracruz, Álamo, Veracruz. Concursante de Historia y Debate Político del concurso por el 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. Fue presidente del Consejo Juvenil Electoral OPLEP en el Distrito 6, distrito con cabecera en Papantla de Olarte, del 26 de mayo del 2020. Diputado juvenil al Parlamento Consultivo Juvenil Federal convocado por la Cámara de Diputados, Recinto Legislativo de San Lázaro. Secretario de Asuntos Juveniles, Alianza Suma de Amigos, Papantla, Veracruz, 2014-2016. Integrante del equipo de gestiones sociales de la Alianza Suma de Amigos, Papantla, Veracruz, octubre de 2017, octubre de 2018. Coorganizador de la iniciativa Licancín para recabar y regalar libros Papantla de Olarte, Veracruz, 6 de enero de 2020. Actualmente es miembro auxiliar del colectivo Flor de Agosto, miembro del equipo de campaña en las elecciones de diputados federales, de gobernador y federal. Colaborador de la coordinación Avanzar Contigo, programa político electoral del Distrito 6 en el 2018. Representante de la Escuela Estatal de Cuadros del PRI en el municipio de Papantla en julio 2019 y actualmente es secretario de Ideología y Vinculación Política de la Expresión Juvenil Revolucionaria en el estado de Veracruz y consejero político municipal del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias y tienes el uso de la voz. ¿Qué tal? Yo soy Eloy Ramírez Muñoz. Sin duda, para poder hablar de corrupción nos tenemos que quitar ese mote de ser partidistas. Tenemos que ser ciudadanos. Y como decía Carlos Alberto Madrazo Becerra, nos tenemos que meter en los problemas de la gente. Ahí donde no nos llaman, ahí en los que no nos importan, para resolverlos y si no se puede resolver, representarlos y buscarles soluciones. La corrupción, sería bueno hablarlo así, no es un problema nuevo, ha existido desde siempre. Ya lo veíamos, un ejemplo muy claro en una campaña presidencial de 1982, cuando el candidato Miguel de la Madrid, su lema era de frente de la Madrid presidente, por una renovación moral. Ya desde ahí se ansiaba estas reformas para empezar a buscar la transparencia. Y lo electoral no fue excepción. Lo veíamos desde la reforma política de 1977, llevada de la mano por el tuxpeño y veracruzano, un orgullo de acá de los del norte, don Jesús Reyes Heroles, para que es la que abre la participación a los partidos políticos, la LOPE, ahora también renombrada como Ley Reyes Heroles. Y pues la creación de institutos políticos litispendentes y la eliminación de una junta de gobernación le empezaron a dar luz y claridad a lo que ahora conocemos como sistema electoral. Creo que en esos momentos no concebiríamos el sistema electoral o no deberíamos concebirlo sin un órgano autónomo que se encargara de la organización de las elecciones. Nada más que, aunque existe un tribunal y un organismo estatal y uno federal, no hemos podido erradicar eso de la corrupción y no hemos podido erradicar la corrupción por nuestras propias prácticas. Pero eso es punto para la siguiente pregunta, así que con esto cierro. Tenemos que tener en cuenta que la corrupción y la corrupción electoral son un problema que nos aqueja y no nos va a dejar de aquejar hasta que nosotros querramos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, estimado Eloy. Doy la bienvenida, la más cordial bienvenida al comisionado José Jorge, que nos está acompañando en esta ocasión. Muchas gracias, comisionado José Jorge, por su presencia y Agradezco acompañamiento. tu gentileza, mi estimado Aarón, y desde luego también a todos los jóvenes que gentilmente nos acompañan.
y no sin olvidar desde luego a mi compañero José Altamirano Castro y desde luego a nuestra presidente Almadelia Hernández Sánchez. Gracias. Tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente panelista, la señorita Fátima Ortiz González. Ella es pasante de licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, pasante de licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas del Colegio de Veracruz, diplomado en liderazgo en la expresión pública, oratoria, conferencia y debate por la Escuela Superior de Oratoria. Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público organizado por el periódico El Universal. Conferencias en la Universidad Veracruzana, jornadas de comunicación y liderazgo del Programa Universitario de Inserción Laboral en la UB. Ponente en el Congreso Latinoamericano de Oratoria Nuestra América pide la palabra, del Instituto Peruano de Oratoria en Huacho, Perú. Jurado Estatal de Oratorio del Sector Educativo 23. Participación en el foro Los Jóvenes Proponen, Veracruz Escucha, organizado por el Colegio de Veracruz, y participación en el encuentro de voces infantiles, difusores de los derechos de los niños, organizado por el Honorable Ayuntamiento de Teocelo. Tiene el uso de la voz, señorita Fátima Ortiz González. Muchas gracias. Hola, sin duda es un gusto poder estar aquí compartiendo con jóvenes talentosos y sobre todo con personalidades que saben que el tema electoral y la participación ciudadana son temas que se deben tratar, se deben debatir, pero sobre todo se deben proponer. Es por ello que me siento orgullosamente honrada de presentarme aquí como joven, como mujer, como alumna, como ya egresada de la licenciatura en Derecho, orgullosamente de mis facultades y de mis alma mater. Entonces, hablar de este tema es sin duda una necesidad para la sociedad. No debemos de olvidar que un Estado está conformado por sus ciudadanos y es precisamente en la emisión del voto donde vamos a encontrar me gusta considerarlo así, a muy particular modo de opinión, es la manera legítima de buscar una revolución, porque de esta manera vamos a obtener la dirección en cómo queremos que nuestros asuntos, nuestra agenda, se den este acercamiento de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Muchas gracias, señorita Fátima. Es el turno del joven Néstor Enrique Sosa Peña. Muchas gracias, estimado Néstor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, representante legal de Compromiso con Veracruz, legislador del distrito de Tantoyucan en el 4º Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México en el 2006, bicampeón estatal de oratoria y participante del concurso nacionales de oratoria, debate del ICAP, filial Veracruz, y de la Confederación Nacional Campesina, representando al Estado de Veracruz. Presidente del Comité Coordinador de la Zona 1 del programa Jóvenes Adelante del COBAEP 41 de Chontla. Presidente del Comité Estatal Organizador del Simulacro Electoral COBAEP Elecciones Presidencial 2012. Delegado municipal, coordinador regional y secretario de organización del CDE de Jóvenes Líderes por Veracruz AC, diputado del 8º Parlamento de la Juventud Veracruzana en el 2012, Premio Estatal de la Juventud en el 2016 en la categoría Compromiso Social con la Asociación Civil Líderes por Veracruz, voluntario social internacional de la Fundación Carlos Portela, Santiago de Cali, Colombia en el 2016, consejero universitario, siendo alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana del 2015 al 2016, consejero de la Comisión Permanente de Honor y Justicia del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana, presidente de la Comisión Ciudadana para la celebración de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrada por estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana en el Honorable Ayuntamiento de Jalapa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad en febrero de 2017. Representante de los alumnos de la Universidad Veracruzana en el Foro para la Formación del Plan Veracruzano de Desarrollo de Gobierno del Estado de Veracruz 2016-2018
agosto 2016. Premio Municipal de la Juventud 2017 por el Honorable Ayuntamiento de Jalapa, presidente y fundador de la Asociación Civil Lazos Veracruzanos y columnista en Vanguardia de Veracruz. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente por la invitación. Me da gusto coincidir con jóvenes talentosos con quienes no es la primera vez que coincidimos y de verdad que pues me gusta ver y constatar el crecimiento conjunto que hemos ido teniendo. Saludar a todos los que nos acompañan y yo creo que de todos los temas, sin temor a equivocarme, que se han tocado en este mes, en las mesas pasadas, referentes al tema de la corrupción, este debe de ser uno de los más importantes y los más interesantes. Hablar y la perspectiva de la corrupción electoral podemos referirla de manera muy literal a lo que es el fraude electoral, a lo que pasa en muchas elecciones, ha pasado en elecciones presidenciales, ha pasado en elecciones municipales y lamentablemente se corre el riesgo de que esto aún siga pasando. Creo que vamos a tocar a través de esta plática que hoy vamos a tener desde la perspectiva de cada quien puntos muy importantes. Y aquí la corrupción electoral, lamentable y también a veces en un sentido de poder decir quiénes participan en una corrupción electoral, hoy no solamente podemos centralizarlo al gobierno y a los políticos, sino también a las autoridades electorales, que en su momento son las encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos para poder participar de manera libre, de manera autónoma en un proceso electoral. Y también hablaremos, sin lugar a dudas, de cómo los ciudadanos podemos participar o podemos incidir en un acto de corrupción desde el momento en que podemos ser postulados hasta el momento de ganar una elección o el momento en el que acudimos a hacer nuestro derecho de participación al sufragio y al voto. Entonces, creo que la perspectiva que se tiene de manera muy general es que este tema electoral, que es el tránsito, que es la brecha hacia el servicio público, es lo que obliga una correcta participación de valores, de al final una correcta aplicación de una dignidad, de valores, de derechos que podamos nosotros tener en el desarrollo para poder llegar a un espacio que tanto ha sido criticado, como ya lo han dicho, y que los ciudadanos mexicanos, como ya lo mencionaban anteriormente, lo señalan que es el gobierno. Entonces creo que estará bastante interesante y es un tema que a todos nos interesará platicar y nos nutriremos bastante con toda la información que estoy seguro todos tendremos a lo largo de esta plática. Muchas gracias. Pasaremos a 2 rondas de preguntas en la que los participantes, como fueron haciendo mención a su primera intervención, tendrán 2 minutos para contestar cada una de ellas y la primera ronda, la pregunta la tiene en primer término Sergio Alcántara Chávez y la pregunta es, ¿consideras que la ciudadanía es partícipe en la corrupción que se dan en los comicios electorales y de qué forma? Adelante, Sergio, muy amable. Muchas gracias. Pues nada más rápidamente reiterar el agradecimiento, Presidenta Almadelia, estimados consejeros, por la invitación. Hacen un gran esfuerzo con estos foros. Respondiendo a la pregunta muy sucintamente, en primer lugar tenemos que encontrar un análisis preciso para no caer en el lugar común de decir, bueno, sí o bueno, no somos los ciudadanos partícipes de la corrupción. Lo primero que tenemos que ver es que la Constitución dice quiénes somos ciudadanos. Entonces, mayores de 18 años, que tengamos ciertos requisitos, que tengamos responsabilidades y libertades. Y si decimos que quienes votan son los ciudadanos y quienes participan en los comicios electorales son mayormente ciudadanos, podemos definir algunas ideas que nos llevarán a decir si somos partícipes o no de la corrupción. Se ha escuchado y se ha especulado mucho y es de opinión pública que existen, por ejemplo, estrategias electorales para poder obtener votos sin siquiera a veces pagarlos, como son, por ejemplo, las estrategias de carrusel, que se han acostumbrado a hacer como estrategia electoral algunos partidos políticos en diferentes comicios electorales. En el carrusel participan ciudadanos que van a emitir el voto, lamentablemente. En el hecho de la captura de casillas, en donde llegan y dicen que el presidente y la mesa directiva completa deben de estar acorde con un tema, también parece que merece el nombre de corrupción. El aceptar un beneficio, sea cual sea este beneficio,
para poder emitir un voto es corrupción. Y el aceptar, sea el beneficio del dinero, sea el beneficio de las despensas, sea el beneficio de alguna dirección o algún acuerdo político, se llama corrupción. Y quienes ejercen todo este entramado, lamentablemente, los ciudadanos. Respondiendo a la pregunta sucinta, sí, los ciudadanos tenemos y somos partícipes de la corrupción que se da en los comicios electorales. Yo creo que sí. ¿Por qué? De esta forma que nosotros, que le estoy definiendo en este momento. Pero hay un problema de fondo que nosotros debemos prever. ¿Cuál es ese problema de fondo? Me parece que es el Estado y sus instituciones. ¿Por qué el Estado y sus instituciones? Porque la corrupción va encaminada de acuerdo a incentivos. ¿Y cuáles son los incentivos? Me parece que número uno, la inseguridad. Si llegan a tu casilla y tú eres el presidente de la casilla, o si eres parte de la mesa directiva y te dicen que lamentablemente tienes que acceder a ciertos beneficios o si no te va a pasar algo, hay un incentivo que es la inseguridad que nosotros no estamos previendo, que es responsabilidad del Estado y es una responsabilidad ciudadana. En segundo lugar, la pobreza. ¿Por qué existen personas que aceptan una despensa de 200, 300 o 500 pesos? Simple y sencillamente porque son ciudadanos que no tienen para comer, que no tienen para subsistir. Eso no significa que estemos justificando la corrupción, pero existen incentivos que los impulsan y es una responsabilidad ciudadana y es una responsabilidad gubernamental que esos incentivos disminuyan. Si nosotros no disminuimos esos incentivos, van a seguir las estrategias que se están dando e incentivando a la corrupción en una cultura que no la tiene inmersa en sus raíces, pero que sí se ve inmiscuida, lamentablemente, por los factores que tiene alrededor. Su micrófono, comisionado. Hola. Problemas técnicos con el comisionado. Okay. Bueno, creo que seguía de todas formas. Ok, ya, adelante. Bueno, creo que de todas formas seguía yo de mi compañero Sergio. ¿Quiere que le repita la pregunta? No, creo que, bueno, o igual para que el público vuelva a estar en sintonía con la pregunta. Sí, está bien. Ok. ¿Consideras que la ciudadanía es partícipe en la corrupción que se dan en los comicios electorales y de qué forma? Ok. Yo creo que más que corrupción, creo que como ciudadanos, la primera forma en que somos parte de que los comicios electorales no se den de la mejor manera es cuando no salimos a votar. O sea, hay que recordar que en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios veracruzanos, el índice de abstencionismo es un índice muy, muy alto. Entonces, desde que no salimos a votar, pues honestamente creo que somos responsables de la clase de ciudadanos que llegan a ser nuestros gobernantes. Rescato un tema que comentaba mi compañero Sergio acerca de cuando los ciudadanos nos dejamos corromper por una despensa, por un apoyo, pero también como jóvenes, ¿qué estamos haciendo para participar de esa forma? Puesto que hoy en día pareciera que la participación de los jóvenes en la política, estamos rescatando, estamos volviendo a la política clientelar en la que hacemos política a través de llevar una despensa a una comunidad, los juguetitos el Día del Niño, los regalitos el Día de la Madre. Y por eso es que aplaudo este tipo de foros, porque ese tipo de foros nos permiten compartir ideas, nos permiten compartir proyectos, compartir mensajes y que no sea, o que como jóvenes aportemos realmente algo importante a lo que es el tema electoral, a lo que es la ciudadanía y no lo dejemos ya como esa política clientelar. Y como ciudadanos, ¿de qué otra forma también somos partícipes? Pues bueno, desde que participamos en cualquier práctica corrupta, no nada más es aquellos que del lado político cobran el voto, sino también quienes se dejan comprar el voto, porque estamos no nada más comprometiendo el gobierno de nosotros, sino el gobierno que van a hacer para nuestra familia que viene después. Hay que pensar ya no en gobiernos de 3 años, sino en proyectos políticos que van
que van a tener mayor trascendencia. Entonces, sin duda, como jóvenes y como ciudadanos somos partícipes de esto, pero también está en nosotros romper esos lazos, romper esas cadenas en cuestión de corrupción y pues hacer como que un punto y aparte. Muchas gracias por su participación. Es la participación de la señorita Fátima Ortiz González con la misma pregunta. Fátima, ¿consideras que la ciudadanía es partícipe en la corrupción que se dan en los comicios electorales y de qué forma? Adelante, Bueno, Fátima. gracias. Considero que es fundamental que más que preguntarlo hay que afirmarlo. Los ciudadanos somos parte del Estado, los ciudadanos tenemos responsabilidad directa e inmediata en cómo se va a dar respuesta a los asuntos que se tratan respecto a la agenda establecida. Digo, más de 125 millones de mexicanos, evidentemente vamos a incidir en la vida política del país. De esta manera es, por ejemplo, si nos vemos desde un lugar más cercano, desde Jalapa, desde nuestro estado, podemos abordar que tan solo Jalapa ocupa el 5º lugar de participación electoral. El 5º lugar siendo la capital, con un aproximado de 191,000 registrados en la lista nominal. Entonces es un tema trascendental, es un tema fundamental en el que sí, los ciudadanos participamos, porque es de esta manera, por medio de la emisión del voto, y rescato lo que comentaban los compañeros, el abstencionismo electoral en las casillas es un tema recurrente en absolutamente todos los comicios celebrados. Algo que puedo rescatar y que me gusta mucho decir es que la opinión popular se va a ver impresa en esas boletas. Y es que esto se puede ver de dos maneras. Puede ser la optimista o la negativa, que es la que en este momento considero que nos atañe. La optimista es que genero curiosidad porque no estoy certero, no estoy conforme en la manera en cómo se está desarrollando la política, en cómo se están llevando a cabo las cosas, entonces me acerco para tener esa certeza. O bien encontramos el desencanto electoral que muchas veces nos lleva a que se presente el fenómeno del clientelismo, donde las personas están dispuestas a vender su voto, la manera en cómo se va a dar la comunicación con el Estado, por una dádiva. De esta manera, el abstencionismo nos está afectando de manera inmensurable. Creo que aquí me gusta hacer mención de una apología quizá muy simple, pero también muy conocida, del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Si los ciudadanos son quienes corrompen a las instituciones o son las instituciones quienes corrompen a los ciudadanos. Entonces, quiero dejar esta apología al aire para seguirla analizando posteriormente. Gracias. Gracias, Fátima, por tu participación. Es turno de Eloy Ramírez Muñoz. Estimado Eloy, con la misma pregunta, ¿consideras que la ciudadanía es partícipe en la corrupción que se dan en los comicios electorales y de qué forma? Adelante, Eloy. Muchas gracias, licenciado. En cuestión de corrupción electoral hay un tema muy preocupante. La corrupción electoral la hemos normalizado en nuestros días. La hemos normalizado en nuestra política, en nuestra forma de ver la política y en nuestra forma de vivir la política. ¿Cómo que tanto la hemos normalizado que es muy común decir lo de la compra de votos? No es un secreto, no es un secreto el famoso mapachaje, la técnica del carrusel que ya recordaban, no son secretos. Todos lo conocemos. Pareciera que nada más la autoridad en algunos casos desconoce esto. Todos sabemos cómo hay técnicas que rayan en la línea de lo legal y lo ilegal y lo oscuro y lo claro y la tarde y las medias noches. Así es el espectro de la corrupción electoral. La hemos normalizado, como creo que también hemos normalizado gran parte de la corrupción, porque a veces nosotros vemos normal el hecho de ir y presentar un incentivo económico fuera de la ley como correcto. O sea, ya lo conocemos, lo vemos como normal. Es tan normal que venga un candidato y me diga, oye, vota por mí, sí, ¿de a cuánto? O de a cómo nos arreglamos, o de dónde va, o qué voy a ganar. Eso es lo más común. Ya se nos dejamos atrás las ideologías. Podemos decir, no, pero es que yo soy tal ideología, pero cuando se viene ya la hora de la hora, la dominación de las dominaciones, ahí te va
este beneficio por este voto o por este, e incluso aquí dentro de la corrupción electoral hay un concepto bien gracioso que a mí siempre me ha dado risa en política. Mi gente. El hecho de decir, trae a tu gente. Incluso la pertenencia de que los líderes han generado a la gente. Una pertenencia que al final no tiene ni forma ni fondo. También parafraseando una frase política por ahí. Entonces, en esa situación, ¿cómo somos partícipes de la corrupción electoral? Pues normalizándola, le seguimos entrando. Y no lo digo a título personal, lo digo a título social. Le seguimos entrando y mientras no hagamos conciencia de ello, no va a poder cambiar la situación. Es cuanto. Muchas gracias, Alan. Es turno de Néstor Sosa Peña con la pregunta, perdón, Eloy, disculpa. Es turno con la misma pregunta de Néstor Sosa Peña. ¿Consideras que la ciudadanía es partícipe en la corrupción que se dan en los comicios electorales y de qué forma? Bueno, haciendo ya un balance y nutriendo de información y para ir cerrando esta pregunta y escuchando la participación de todos, además de conocer muy de cerca muchas cuestiones donde en muchas ocasiones se han dado temas de corrupción electoral, puedo decir que sí, que la ciudadanía sí participa, que la ciudadanía sí participa en actos de corrupción dentro de los procesos electorales, dentro de la postulación de candidatos. Esto puede pasar desde que un ciudadano quiere ser candidato. Cuando tienen la posibilidad económica para poder comprar una candidatura y que te den la oportunidad de participar, tenemos el primer acto y el más lamentable acto de corrupción. Posteriormente, desde los órganos electorales, como ya lo mencionábamos y también lo han ustedes estado mencionando, alrededor de las participaciones en los consejos municipales, en los consejos distritales y en muchos lugares pueden presentarse actos de corrupción por amenazas, por cuestiones en las que se pueda poner en peligro la seguridad, como también ya lo mencionaban anteriormente, y a la que lamentablemente, aunque efectivamente no tenemos que justificarla, se ven obligados a tener que cometer en muchas ocasiones este tipo de actos. Yo creo que después, en las estructuras electorales que existen, cada partido, cada método de elección, cada propuesta para poder lanzar a un candidato casi siempre cuenta con una estructura en el momento en el que existe una elección. Y es ahí donde muchas veces se pierden las elecciones. Es ahí donde después de un trabajo, de una campaña electoral, en un proceso específico, a la hora de la hora, los representantes de casilla o no se presentan o se vendieron. Y de otra forma, y la más común que ya hemos estado escuchando en todas las participaciones, es el aceptar algo a cambio por poder ir a votar o por no ir a votar también. Es decir, muchas veces se hace el carrusel, muchas veces se acepta algo a cambio para poder votar o inducir el voto a favor de un candidato, de cierto proyecto político, pero también recordemos que muchas veces se hace la abstención y se promueve el hecho de que la gente no vaya a votar también para no darle el gane. Y bueno, posteriormente podemos irnos a esferas grandísimas donde la corrupción se puede presentar hasta en las instancias federales o locales en materia electoral. Y son ciudadanos, los que al final de cuentas presiden o están al frente de estas instituciones. Muchas gracias, Néstor. Entraríamos a la segunda ronda y, como lo venimos haciendo, en la misma forma de acuerdo a la lista, sería el turno de Sergio Alcántara Chávez, que en la ronda 2, ¿cuál es tu sugerencia para que desde la sociedad no seamos parte de la corrupción en el siguiente proceso electoral? Muchas gracias. Decir que pudiéramos nosotros incentivar de manera absoluta en la sociedad el hecho de no ser corruptos y ser totalmente honestos, me parece una idea completamente rebasada. Y valdría la pena reparar en algo muchísimo más concreto. Eso sería que pudiera existir una materia desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso en la universidad, que hablara específicamente acerca de saber entablar
negociaciones que no lleven a la corrupción. Yo creo que eso sería el punto número uno fundamental, una materia específica, no como ética y valores que nada más tocaban temas ciudadanos muy simples, que nos enseñaban conceptos muy básicos y burdos en la primaria, sino encontrar un mecanismo que permita a nosotros como estudiantes tratar de encontrar cuál es el panorama que existe en México sobre la corrupción y cómo podemos participar para disminuirla. Número dos, aquí retomaríamos el Homo Videns de Giovanni Sartori, uno de los grandes políticos del siglo XX y siglo XXI en el mundo. En el Homo Videns decía que la sociedad existe una sociedad teledirigida, es decir, que se dirige a través de los spots, que en este momento se dirigen a través de las redes sociales y valdría la pena que dirijamos a la sociedad a ser honesta y no todo lo contrario a través de las redes sociales y a través también de los spots publicitarios. ¿Por qué los políticos han optado las redes sociales y las instituciones, la televisión, para poder acrecentar sus comunidades? Porque a través de la televisión, de la radio y de los medios digitales, creamos nosotros pertinencia en la audiencia, atraemos y dirigimos atenciones. Creo que ese sería un segundo punto muy importante. Y en tercer lugar, que me parece el más importante de todos y eminente, es castigar a la gente que sea corrupta. No podemos nada más entablar una relación de castigo con los políticos, con los ciudadanos, con los servidores públicos que utilizan el dinero público. También lo tenemos que hacer con los ciudadanos. Hay que investigar a la ciudadanía, multarla, castigarla, amonestarla, pero que de alguna manera encontremos un menor incentivo hacia la corrupción. Yo creo que esas tres propuestas serían las que podríamos nosotros considerar a efecto de que podamos reducir la corrupción desde la sociedad. Muchas gracias, Sergio. Con la misma pregunta, la señorita Alma Belén Arenas Ochoa. Alma, ¿cuál es tu sugerencia para que desde la sociedad no seamos parte de la corrupción en el siguiente proceso electoral? No te escuchamos, Belén. Belén, ¿escuchas? ¿Me escuchan? Perdón. Belén, muy amable. Una disculpa. Le comentaba que aquí en este tema creo que es importante retomar una situación que como ciudadanos veracruzanos nos debería de preocupar mucho, que es la reciente reforma electoral en nuestro estado en la que se eliminan los soples municipales. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos que tomar el control el control de las elecciones para evitar el fraude, para evitar corrupción, para evitar prácticas injustas. Y cuando hablamos también de prácticas injustas, retomo lo que decía el compañero Néstor sobre la compra de candidaturas. O sea, no nada más, o sea, permitirle al ciudadano de a pie que pueda llegar a participar en una urna. Pero entonces también, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Pues ser partícipes. O sea, tenemos bien o mal en nuestro país un sistema de partidos, pues tenemos que tomar también parte tenemos que tomar nuestra bandera, sea cual sea el color, pero participar, no dejarles ese trabajo a los demás o a quienes no queremos, ¿no? O sea, no nada más decir, ay, es que todos los políticos son corruptos, todos en gobierno son corruptos, mejor no participo. Más bien es como decir, bueno, a ver, ¿y tú qué estás haciendo para evitar ese tipo de corrupción, no? La impunidad es sin duda un factor muy importante porque si bien algo que hemos visto año tras año es que las prácticas corruptas se siguen dando, pero también no ha habido castigos ejemplares para quienes las cometen y eso ha sido partícipe de que se vuelvan a dar año tras año, elección tras elección, ¿no? Y yo creo que también tenemos que enfatizar en el tema de rebasar los límites o topes de campaña. Sabemos que ya por el INE hay un tope de campaña, sin embargo, realmente cuántos partidos y cuántos candidatos cumplen con su tope de campaña. Y a pesar de que hubo una reducción al gasto de los partidos políticos, yo creo que debería de haber un piso parejo entre todos los partidos políticos y entre todos los candidatos para que no haya quienes se dediquen a vivir solamente de sus partidos políticos, sino que se dediquen realmente a hacer y a hacer ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias, Alma Belén.
Es turno de Fátima Ortiz González con la misma pregunta. ¿Cuál es tu sugerencia que desde la sociedad no seamos parte de la corrupción en el siguiente proceso electoral 2021? Sin duda es una pregunta difícil y más en esta época que estamos enfrentando y nos vemos directo con uno de los procesos más grandes que tiene México, bueno, en estas épocas pasadas. Entonces es fundamental plantearnos este tipo de preguntas y darle respuesta no va a ser sencillo, como no ha sido sencillo dar ningún buen cambio que se busca en los estados. Es por ello que yo considero que las decisiones no deben de quedar en manos de pocos. Si bien ya se tiene un primer filtro, por llamarlo de alguna manera, donde los ciudadanos deben de contar con ciertas características, es necesario también que estos ciudadanos se vean en su responsabilidad y su obligación, que vean al voto no simplemente como la cúspide de la democracia, porque realmente no lo es. Desde nuestra Carta Magna se menciona que la democracia debe de ser entendida como una forma de vida y que además el voto es la representación y la materialización de uno de los derechos humanos fundamentales para el libre desarrollo. Es por ello que el voto debe ser considerada la participación, el acercamiento, la comunicación y, por supuesto, la acción. Considero también que se debe tener una responsabilidad tripartita. ¿Esto por qué? Argumentado bajo la premisa de que deben de ser los ciudadanos, las instituciones y, por supuesto, también la educación. Porque educación es llevar de la mano, no es simplemente la educación que recibo en un aula o en este caso por medio de plataformas virtuales. La educación es también saber que existe la FEPADE, que existe el INE, que existen los soples, que existe el INACIPE y que cada una de las responsabilidades y de los malos tratos y de las malas acciones que se toma por parte de políticos o postulantes a ello, pero también por parte de ciudadanos, va a tener consecuencias directas. Porque sí importa nuestro voto, porque sí importa la manera en cómo lo emitimos y la responsabilidad que le vamos a dar a ellos. No debemos de ser ajenos ni de argumentar o de pensar, y menos afirmar que la participación ciudadana, la responsabilidad ciudadana es un tema ajeno, porque sí nos afecta y sí va a haber de manera indirecta directa, inmediata, la manera en cómo se va a desarrollar la agenda y el Estado que tanto queremos absolutamente todos. Sobre todo como jóvenes, creo que tenemos la responsabilidad de adentrarnos no solo a la política, que ya se conoce tanto. Si queremos un cambio real, bueno, debemos de empezar a hacer cosas que quizá algún día pensamos que eran irreales. Muchas gracias, Fátima, por tu participación. Es turno de Eloy Ramírez Muñoz con la misma pregunta. ¿Cuál es tu sugerencia para que desde la sociedad no seamos parte de la corrupción en el siguiente proceso electoral? Adelante, Eloy. Generar propuestas amplias que no nos llevarían a ningún lado, creo que ya estaría de más. Mis compañeros ya han propuesto muchas cosas muy buenas. Yo me quiero abocar en lo que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, comenzar a informar a la sociedad. Buscar de alguna manera los mecanismos para comenzar a informar certeramente a las personas. No con comerciales graciosos, sino con comerciales con más contenido, como aquel que decía, lo voy a denunciar a la FEPADE. Aquel comercial que todos vimos en nuestro sistema de televisión abierta, en donde hablaban, lo voy a denunciar a la FEPADE. Y pues nada, y que era incluso inclaro cómo se daba la situación. Comenzar a informar de que hay delitos electorales, de cuándo los cometen, y pues ahí hay varias propuestas para comenzarlo a informar certeramente. Empezar a criticar. Creo que sobre todo para empezar a batir la corrupción electoral tenemos que empezar a criticar. Ser criticones, sí, pero no ser criticones en el sentido de empezar a decir, no, es que fulano no sirve. No, empezar a decir, es que fulano no tiene las herramientas por esto. Criticar de manera ordenada y criticar al interior, incluso de que varios tenemos institutos políticos, estamos en institutos políticos, ahí criticar, ahí incidir y salir a la sociedad y hacer lo mismo. Dijera Fernando Gutiérrez Barrios, los reporteros, la prensa tiene la obligación de crear opinión pública y yo difiero un poco de él. No solo la prensa, todos tenemos la obligación de crear opinión pública. Porque por algo tenemos opiniones, por algo tenemos sentimientos, por algo sentimos, por algo somos ciudadanos.
Y también una muy importante que mucha gente se le puede sonar a mal, dejar de hacer grilla y comenzar a hacer política. Comenzar a enfocarnos en la propuesta de, ahora sí, en otros entornos políticas, propuestas de políticas públicas, no solamente propuestas de grilla, propuestas de campaña, propuestas del momento, propuestas que suenen bien y que pues, al final, cuando ya sea momento de ejercerlas, no se puedan ejercer, sean inejercibles. También generando un compromiso con nosotros mismos y con la sociedad, generando un compromiso porque muchos jóvenes que conocemos, muchos jóvenes que estamos incluso sintonizando esto, tendrán o ya están aspirando a un cargo. Ahí está, el tener que empezar a cambiar desde nosotros mismos. O sea, hay una frase muy popular: intenté cambiar al mundo, no pude; intenté cambiar mi ciudad, no pude; empecé a cambiar yo y todo empezó a cambiar. A lo mejor es un poco soñador e hipotético y utópico, pero no va a quedar de otra más que empezar a cambiar nosotros mismos, y ahora sí, cuando lleguemos a poder proponer, legislar e incidir, comenzar a hacerlo. Y desde ahorita empezar a criticar. Es cuanto, y disculpen el rebase del tiempo. Muchas gracias, Eloy, por tu participación. Es turno de Néstor Sosa Peña con la misma pregunta. ¿Cuál es tu sugerencia para que desde la sociedad no seamos parte de la corrupción en el siguiente proceso electoral? Gracias. Yo creo que aquí dividirlo en dos cuestiones: en los que tenemos o los que tienen la intención y los que buscan participar el siguiente año, enfocándonos a la pregunta al proceso electoral del 2021, y en la ciudadanía. Y si bien es cierto, en la ciudadanía no vamos a incidir de manera general porque sería imposible, y lo comentaba Sergio al inicio, sería muy lejano poder decir que absolutamente vamos a cambiar de aquí a unos meses el tema de que la gente no acepte algo por ir a votar, porque es una realidad que lastima, pero realmente existe. Entonces, enfocándonos realmente a la sugerencia, creo que hay dos, y hay que hacer un llamado a que los que participamos de manera directa en organizaciones políticas, a los que participamos o tenemos la intención o estamos formando proyectos políticos en los municipios, en las regiones, en los distritos, pues hagamos ese llamado a los cuadros, a nuestros representados, para que justamente accedan a la postulación, principalmente sin cometer el acto de corrupción. Y aquí hay tres vías que legalmente ya existen: el sistema de partidos políticos, las asociaciones políticas estatales a través de coalición con partidos políticos, y la vía independiente, que si tenemos ciudadanos bien formados para poder participar, muy seguramente en una elección tan complicada como es la del año que viene, con bastantes ofertas políticas para poder ser postulados, van a encontrar un espacio para poder participar. Y de manera, en el tema de la ciudadanía, yo quiero aquí retomar la propuesta que comentábamos en el primer foro que teníamos. Se habla bien de que el Comité de Participación Ciudadana o el Sistema Estatal Anticorrupción pues tendrá representación en los municipios, pero que hagamos ese voluntariado del Comité de Participación Ciudadana, y aquí lo hago directamente, maestra, nuevamente esta propuesta: quienes hoy están aquí y quienes han ido participando en todas las mesas de trabajo son representantes de alguna organización juvenil, de algún colectivo, de algún movimiento, y por lo tanto representan algún sector juvenil de la sociedad. Por tanto, si hacemos un cruce e identificamos en qué municipios de Veracruz tenemos representación, podemos influir en la opinión pública para hacerle entender a la gente que el derecho al voto y el sufragio no es un negocio, y poder empezar a cambiar la realidad y aspirar a que esto vaya cambiando en cada uno de los procesos electorales. Y en segunda, que también podamos nosotros enseñarles la manera de los métodos legales para poder impugnar o para poder demandar o para poder denunciar algún tema que esté dentro de la corrupción electoral. Y por último punto, y creo que también bastante importante, blindemos la elección. El 18 nos dejó una experiencia muy grande y hubo un movimiento que blindó la elección presidencial, y hubo un movimiento que era un discurso a lo mejor muy grande el fenómeno que se tuvo, pero desde esta manera incidamos con una estructura bien armada y apoyada desde el Comité de Participación Ciudadana y nutrida por todos los liderazgos que estamos participando o que han participado en estas mesas, a que podamos nombrar a voluntarios que entonces nos ayuden el siguiente año a blindar elecciones, a dar información a la ciudadanía, y en segundo punto, a incitar a la gente a que vaya a votar y que no es el voto una negociación. Muchas gracias, Néstor, por tu participación. Para ir cerrando, si alguno de los participantes
¿Quiere empezar a cerrar? Eloy, Belén, Néstor, Sergio. Bueno, si me dan la palabra, pues creo que fue muy grato y fue muy enriquecedor escuchar la opinión de mis compañeros que hoy nos acompañan. Y pues ya para finalizar, pues recordarle a la ciudadanía que tenemos que formar parte de la solución, tenemos que ser partícipes de este sistema, no nada más de partidos, sino de elecciones. El próximo año tenemos elecciones muy importantes, renovamos presidencias municipales, diputados federales y diputados locales, pero la responsabilidad de quién va a quedar en esos puestos de gobierno es solamente nuestra. Y si no nos ponemos las pilas y si no formamos parte de ese sistema, pues ahora sí que después no nos andemos quejando, ¿no? Agradecer por último una vez más a la maestra Almadelia por este espacio, pero sobre todo por hacer que los jóvenes seamos partícipes de esto. Los jóvenes, recuerden que son el sector electoral que más grande dentro del padrón electoral. Entonces nosotros, ahora sí que simplemente nosotros podemos elegir a nuestros próximos gobernantes sin tener que participar en los otros sectores. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Maestra, una vez más, muchísimas gracias, pues estos espacios hacen que empecemos a transformar la política, de esa política clientelar, de esa política de nada más pues dar el apoyito, a una política de ideas en las que cada vez la participación sea un punto estratégico para la elección, para las elecciones. Muchísimas gracias. ¿Cuánto? ¿Algún otro participante que quiera tener una conclusión? Yo quiero agradecer a mis compañeros que participaron en este webinar por una situación. Todos nos llevamos una enseñanza y nos llevamos una opinión nueva sobre el tema que ya sabíamos y que teníamos versado platicar. Siempre es muy interesante oírlos a todos, ya con Fátima, con Néstor, con Sergio, ya había tenido el gusto de coincidir en algún punto. Con Belén es un gusto conocerla y también agradecerle a todo el sistema estatal de anticorrupción, el Consejo de Participación Ciudadana que preside la maestra Almadelia, a usted también, comisionado Aarón Ojeda, por estas oportunidades que se han abierto para que jóvenes y ciudadanos podamos entrarle, como decía yo, a criticar, a incidir, a participar. La palabra clave para abatir todo tipo de corrupción, entre ellos la electoral, es participar. Empezar participando como ciudadanos y participar desde esa trinchera, de este lado, como personas. Les agradezco y fue una excelente experiencia. Es cuanto y gracias a todos. Gracias, Eloy, muy amable. ¿Algún otro participante o participante? Fátima, Néstor. Néstor quería tomar la palabra. ¿No, Néstor? Sí, es que veí que Fátima iba a participar, entonces le dije que perdón. Adelante, Néstor. Sí, bueno, yo creo que aquí en este espacio y después de haber analizado, yo creo que hay que hacer un llamado puntual a la ciudadanía, a que si la ciudadanía quiere cambiar la realidad que hoy vivimos, dejarse de quejar de los grandes problemas o dejarnos de quejar de los grandes problemas que vienen o que son causa o que son consecuencia, a base o con base en la corrupción, es que tienen que estar participando. Y esa participación se hará en el proceso electoral del siguiente año, si bien es cierto. Tenemos que incidir en la ciudadanía. Y para poder incidir en la ciudadanía, no podemos terminar solamente de englobarnos en este tipo de ejercicios que realmente son bastante buenos y lo que enriquecen es nuestro discurso y nuestro conocimiento para ahora poder aplicarlo en la sociedad. Y a exhortar a todos los que participamos, exhortar a todos los que nos están escuchando, a que bajemos al campo. Nuevamente lo digo, a que bajemos con mucha responsabilidad, con mucha prudencia por la situación que hoy estamos viviendo, pero que vayamos a incentivar a las personas a que sientan un respaldo. Nosotros nos estamos preparando para poder ser representantes en algún momento, pero hay muchos lugares allá muy alejados donde se cometen los actos de corrupción porque la gente a veces accede a ello por la necesidad que existe en algún proceso electoral, pero vayamos poco a poco a poder mostrarles, a poder informarlos y a enseñarles que afuera existe un mundo en el cual se están cometiendo muchísimos actos de corrupción y que la situación que padecen ellos en cada una
de sus comunidades, en cada una de sus secciones, en cada uno de los lugares donde habitan, es porque poco a poco muchas veces nosotros hemos contribuido a que esto al finalmente sea. Hago nuevamente el llamado y agradezco a la maestra Almadelia por la invitación que nos hace para poder participar, reconocerle este gran trabajo y hacer el llamado a poder canalizar y bajar esta propuesta. Hagamos un voluntariado, sumémonos todos a poder nombrar a representantes, amigos de nuestras organizaciones para que de esta manera podamos contribuir de manera directa con el sistema estatal anticorrupción y de igual manera que podamos aportarle algo a la sociedad. Y esto lo haremos blindando, lo haremos dando información y haremos siendo representantes de esas personas que a veces por distintas situaciones no han logrado sentirse representadas. Entonces creo que es un llamado enérgico, tomemos cartas en el asunto y hagámoslo de la manera más directa y cercana que podemos tenerlo, que a veces lo tenemos a 2, 3, 4 cuadras de nuestra casa o a veces a 10, 15 minutos en nuestras comunidades y en nuestros municipios. Gracias. Muchas gracias, Néstor. ¿Algún otro participante que quiera hacer uso de la voz? ¿Fátima? Si me lo permiten, un último comentario. Adelante. Agradecer la participación y que se motive este tipo de foros por parte de la maestra Almadelia y por supuesto de la moderación que hoy los galardona con el profesor Aaron Ojeda. En verdad, muchas gracias por brindar este tipo de oportunidades y dar la voz a los jóvenes que muchas veces se nos toma como un sector de la población que estamos en todo menos en temas que a veces son necesarios para la sociedad. Así que en verdad, gracias. Y gracias a... Perdón, te interrumpí. No se preocupe, no se preocupe. Solo me queda decir que si los ciudadanos, si muchos de nosotros no nos encontramos directamente satisfechos con la manera en cómo se están haciendo las cosas, es tiempo de comenzar a dar soluciones, tiempo de comenzar a proponer, porque la legitimidad de las instituciones muchas veces ya no se ve certera, ya no se ve cercana ni siquiera, pero entonces debemos de empezar a dejar de lado lo que es una sanción electoral, debemos de ponerlo sobre la mesa, porque quizá lo que hoy más necesitamos es que las sanciones sean sociales, sean tomadas por los ciudadanos. Gracias. Gracias a ustedes, Fátima. Si alguien más quiere uso de la voz, pues yo agradezco de verdad. Perdón, Sergio, adelante, disculpe. Muchísimas gracias. Pues quise respetar el espacio porque por orden alfabético me dieron el uso de la voz primero, entonces mejor hay que ser el último. Dice la Biblia que los primeros serán los postreros, ¿no? Y agradecer mucho la oportunidad que nos dan de estar en este foro. Vamos a atravesar la elección más grande de toda la historia de México, cerca de entre 94 y 96 millones de posibles electores, de posibles votantes. Y va a ser verdaderamente que el INE está haciendo un trabajo formidable en tratar de blindar las elecciones, pero lo que sí creo es que el Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, tienen un punto fundamental en ello para poder salvaguardar a la ciudadanía de todos los actos de corrupción que puedan venirse dando. Y por eso una de las propuestas que más me gustaría que podamos alzar la voz es que el comité no tan solo investigue, no tan solo tenga conocimiento, sino que tenga la posibilidad de sancionar. El Sistema Estatal Anticorrupción me parece como ciudadano que tiene que tener en la ley la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que caigan en actos de corrupción. Es una de las propuestas que ojalá podamos impulsar y en esa tesitura recupero mucho lo que han dicho todos nuestros compañeros. Tengo una gran compañera que es Belén Arenas, que es presidente del capítulo Veracruz, y yo estoy completamente seguro del Ateneo, y estoy completamente seguro que ella puede poner a la disposición de ustedes todos los jóvenes del Ateneo Nacional de la Juventud en el Estado, todos los jóvenes del Ateneo Nacional de la Juventud en todo México para participar de la mano con ustedes. Por mi parte, tengo proyectos políticos, estructura en todo el estado de Veracruz a través de los jóvenes y podemos participar de la manera que salga en este foro. Pero ciertamente, como decía nuestro compañero Néstor, hay que llevar las cosas a la práctica. Estos foros son muy bonitos, muy hermosos, decimos muchas cosas, pero si no hacemos nada, si nada más nos quedamos en el foro, ahí se acabó todo, porque entonces nada más estamos simulando y no estamos llevando acciones concretas a la práctica.
Y si algo distingue a estas señoritas, a estos jóvenes que nos acompañan hoy, sin duda alguna, porque los conozco, es el trabajo. Y ojalá podamos trabajar juntos. Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias a ustedes. Es un gusto haber estado con ustedes esta tarde y cedo la palabra si alguno de los comisionados, José Castro o Jorge Eufrasio, quieren el uso de la voz para que posteriormente cierren la comisionada presidenta. Solo Pensaba que como caballeros debiéramos hacer la voz a la presidenta y luego nosotros. No, es que ella cierra la señora presidenta. Ok, gracias entonces por lo... perdón, José. Adelante, compañero. no hay problema, mi estimado tocayo. Simplemente felicitar a los muchachos, a Belén, a Fátima, desde luego, Néstor, Eloy, Sergio, porque han en verdad presentado muy interesantes propuestas. Siento que están muy conscientes de muchos, o diría yo, de los principales fenómenos en donde la corrupción hace presencia y filtra en el tema electoral, y eso me hace sentir muy feliz, me hace sentir muy contento, porque creo que al difundirlo por redes sociales invitará de manera muy atinada a toda la ciudadanía a reflexionar sobre esos temas. Así que no me queda más que felicitarlos y me siento afortunado por estar compartiendo esta mesa virtual con todos ustedes. Así que felicidades y que la pasen muy bien. Espero verlos pronto en el Sistema Estatal Anticorrupción, si son tan gentiles. Un placer. Maestro doctor José Castro, adelante. Así es un gusto saludarles. La verdad que algunos de ustedes ya los conozco, todavía de más jovencitos, en el caso de Sergio, en la oratoria de Néstor también muy jovencito, pero con una claridad tan precisa para plasmar sus ideas y sobre todo las propuestas. Yo recordaría, y muy brevemente nada más porque uno se emociona cuando escucha estos temas, que como decía José, Luis Carlos Ugalde, el voto se ha dejado de convertir en el insumo importante de la democracia y quizás el tema del equilibrio de los poderes es lo que nos falta dejar muy cimentado en este país. Y básicamente dos ideas que me gustaría compartir con ustedes. Yo simulo esto con el tema de un equipo. Es decir, cada uno tiene una responsabilidad que jugar en este asunto. Me refiero a las instituciones, me refiero a los que hacen política en este país y desde luego a la participación ciudadana. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, no deberíamos tener ningún problema. Desafortunadamente no es así. Pero vamos a dejar de pensar en que los demás que no han hecho la tarea no la hagan. Eso no importa. Tendrán que hacerlo en su momento, pero el papel del ciudadano tiene que ser no solo en el voto, sino en la participación en la denuncia, en la participación en este caso, a través de grupos organizados de jóvenes, como el caso de ustedes. La verdad es que es necesario, me parece que, y coincido con Néstor en esta parte de que ya no tenemos que ser apáticos ni quejarnos de todo lo que ocurre en este país, sino asumimos una actitud responsable desde el terreno que nos toca, siendo buenos hijos, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos estudiantes, siendo buenos servidores públicos, si es que tenemos esa oportunidad, y desde luego teniendo una amplia participación. Así que yo nada más felicito, la verdad es que me gusta mucho la idea que pone ahí Fátima respecto a este asunto de qué es primero, ¿no? De si son las instituciones o los ciudadanos, nos llevaría a muchas apologías muy similares, ¿no? Yo creo que independientemente de ello, asumamos el papel que nos toca a cada quien y desde ese punto de vista, pues tendremos que ir aportando lo de nosotros. Grato escuchar a Belén también las ideas muy claras y la verdad es que felicitamos a todos y como dijo mi compañero José Jorge, me siento muy contento de estar escuchándoles esta tarde y seguramente estaremos juntos en nuevos proyectos y ya por ahí lo platicará nuestra presidenta. Muchas gracias. Para el cierre tiene el uso de la voz la comisionada presidenta. Adelante, comisionada presidenta. Muchas gracias, compañero Aarón. Y pues bueno, chicos, ya para no hacer esto más tardado y más cansado, pero es imposible no unirme al reconocimiento y a la felicitación de mis compañeros comisionados en su participación. También quiero, pues, hacer pública el reconocimiento y agradecimiento por la disposición que han mostrado desde un inicio que tuve la oportunidad de plantearles esta propuesta. Sin duda, estos foros sorprenden gratamente cada vez que
que podemos realizarlos por las propuestas tan claras que tienen, pero principalmente como también tienen muy visualizado cuáles son los tipos de actos de corrupción o la forma en que la ciudadanía también se puede corromper en estas circunstancias. Me parecía importante la primera ronda de preguntas en las cuales todos vieron de diferentes perspectivas, que tienen muy clara cómo es la forma que se puede llegar a dar. Es el punto número 1 para combatir la corrupción. Sin duda no podemos denunciar o erradicar algo que no percibimos. Ustedes tienen muy claro en sus propuestas, en sus palabras, es muy claro que la identifican. Y bueno, la segunda ronda, que es en la cual se pasa a la parte más importante, a la parte de la propuesta. Recuerdo claramente cuando hablé la primera vez con Belén Arenas, que me dijo una frase que se las he repetido mucho a los compañeros, que pues sí, que debemos hacer notar que hay protestas, pero también hay propuestas. Y sin duda el día de hoy lo están demostrando. Apoyo claramente también lo que comenta Néstor en el tema de que tenemos que pasar a la acción. Sin duda, si queremos cambios, tenemos que pasar de esta etapa de los foros, las firmas y fotos, para empezar a caminar, para empezar a educar, para empoderar a la ciudadanía a través de la información, del conocimiento, que sepan cuáles son los tipos de actos de corrupción a los cuales se pueden exponer en las futuras contienda electoral. Esa es la parte que sí nos corresponde como ciudadanos, informarnos. Algo que también comentaban, que era el tema de saber ante qué instancias denunciar para que también podamos ejercer este derecho que tenemos y que es la parte de la ciudadanía en la cual nos corresponde. Nosotros no podemos exigir que las autoridades dejen impune los actos de corrupción si no cumplimos nosotros con la denuncia. Recordemos que si no denunciamos, somos parte del problema y que además es como si no sucediera nada. Entonces, a mí esta parte, recapitulando, creo que ahí es englobado lo que ustedes comentan. Apoyo también lo que comentaba Néstor, que es el momento también de actuar, de empezar a bajar a los municipios. El sistema tiene que vincularse, pero sin duda la participación ciudadana tiene que ser el empoderamiento de la ciudadanía, tiene que ser a través del conocimiento. A nosotros nos corresponde, como bien lo comentan ustedes, el tema de prevención. Entonces, digo, les agradezco nuevamente que hayan compartido con nosotros sus propuestas. Como ustedes saben, la finalidad de estos foros es que en unos días estemos en posibilidades de sentarnos a platicar para que las propuestas que ustedes virtieron el día de hoy podamos ya bajarlas como propuestas de programas a través del Comité de Participación Ciudadana para la ciudadanía. Son propuestas de ciudadanos para ciudadanos conforme a la que la ley nos faculta. Y es por eso que es importante. Agradezco la observación que hace también Sergio sobre el tema de que el Comité de Participación Ciudadana debe tener también algunas capacidades coercitivas. Por el momento no se tiene, sería un tema de consulta de reforma legislativa, pero sin duda también es un tema que se está trabajando tanto a nivel nacional como a nivel local. Eso sería por mi parte, sería todo, y pues nada más agradecerles y reconocerles nuevamente la voluntad y que compartan su conocimiento con nosotros, así como también la presencia de mis compañeros comisionados y sin duda al compañero maestro Aarón Ojeda por la moderación de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias presidenta, gracias comisionados, participantes, muchas gracias, y muchas gracias a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Buenas tardes y es un gusto saludarles y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien y les agradezco. Les estoy comentando por el grupo en estos días para que nos reunamos y ya sepan sobre todas las mesas y que también ustedes estén de acuerdo, que vayan encaminado con lo que ustedes propusieron. ¿Sale? Que estén muy bien y gracias nuevamente. Hasta luego.